Poneme la jornada. Vamos a recordar, recuerdo nuevamente, la jornada se hizo por la doctora, que van a ser el 13 y el 14 de septiembre en Mar del Plata. Hablo para acá. 13 y 14 de septiembre en Mar del Plata. Están todos invitados. Bueno, y continuamos con las jornadas con la doctora Silvina Racioppi, médica del Instituto Fleming, expresidenta de la asociación, que nos va a hablar sobre el PET-TC en cáncer de colon. Bueno, buenos días a todos. La convocatoria es una convocatoria variada. Me alegra que haya tanta gente joven. Pero está obviado el tema de la FG. Entonces me sigue pasando con el teclado. Sí, no, pero podés moverte con el mouse para indicar en la pantalla. Bueno. Lo que no ves en la pantalla es mejor. No importa, hago así en cuenta también de la aplicación. ¿Sí que me quedó esto? Bueno, vamos a hacer un repaso o una actualización de alguna manera de las indicaciones que hoy tiene el PET-TC en el cáncer del colorecto. Hace muchos años, cuando iniciamos la experiencia con PET-TC, era bastante y en el cáncer colorectal, dada la prevalencia, se trató de instaurar la metodología en muchas de las instancias de esta patología. Sin embargo, en la experiencia, en la utilización de imágenes complementarias y en el impacto en la sobrevida, en el pronóstico que ha tenido el PET, fue reducida a algunas etapas puntuales donde realmente tiene su objetivo hacer un estudio con esta complejidad de alguna manera, siempre y cuando cambie alguna conducta terapéutica. En este momento, vamos a empezar. No pasa, Gabriel. Está el botón. Por primera vez en la pantalla, con el mouse. Después ahí ya pasa. Ahí está. Ya pasa con el botoncito. Bueno, haciendo, para entrar en la patología de la que estamos hablando, hagamos este repasito de la manera epidemiológico y clínico. Veamos que el cáncer de colorectal se diagnostican actualmente unos 15.692 nuevos casos por año. Fíjense la incidencia entre hombres y mujeres. Y se estima que en el año 2015, estas son cifras reales, 4.089 hombres y 3.512 mujeres fallecieron por esta etiología. Entre el 80 y el 90% se inicia en un pólipo, que tarda aproximadamente 10 años en convertirse en cáncer. Quiere decir que la prevención en esta patología es pivotal para disminuir la incidencia del cáncer de colon. El 90% se produce en mayores de 50 años. Sin embargo, se está viendo que en el adulto joven realmente ha aumentado la incidencia, esperando que para el año 2020, entre el grupo etario entre 25 y 30 años sea aproximadamente del 27% y entre 30 y 45 del 35%. El 75% del cáncer de colorecto son esporádicos. Sin embargo, existe un 25% en personas que tienen riesgo adicional de padecer esta patología. Antecedentes personales de adenomas o pólipos, enfermedades inflamatorias intestinales concomitantes y antecedentes familiares de cáncer colorectal u otro tipo de enfermedades que vamos a mencionar. En la Argentina, claramente, es el segundo cáncer más frecuente y el segundo también en mortalidad. En otras clases hemos mostrado el mapa de distribución en cuanto a la incidencia y la mortalidad del cáncer de colon, y claramente en Latinoamérica, y especialmente en Argentina, está muy vinculada a la falta de prevención y,
aprehensión, digamos, a la colonoscopía de control, que como todos están interiorizados, si bien se toman 50 años como una fecha, hoy se baja a 45 años, ¿no? Hoy. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer colorectal? Tenemos específicos de cáncer colorectal que tiene que ver con la edad, que decíamos a medida, digamos, a medida que el envejecimiento celular, la formación de pólipos aumenta, de esa manera estamos predisponiendo a esta etiología. Los antecedentes familiares, las enfermedades inflamatorias y los síndromes hereditarios, sobre todo la enfermedad de Lyme, poliposis, adenomatosis familiares, etc. ¿Y cuáles serían los factores generales? El sedentarismo, la obesidad, los factores ambientales, ¿sí? Y la polución ambiental. En general, el PTC, ustedes saben que tiene su mayor indicación en la oncología y ha impactado, depende de la etiología, en el diagnóstico, en algunas etiologías, en la estadificación, en la evaluación de respuesta o en la planificación de la radioterapia. Y esto va variando en prioridades de acuerdo a las etiologías que tenemos. En el Instituto Alexander Fleming, la experiencia por ahí en el hospital italiano tenía una torta mucho más en la distribución de etiologías, por ahí como más preponderante en el cáncer de colorectal, si uno quisiera. Pero en la casuística de un instituto monovalente oncológico, es tanta la variedad de patologías que se ven poco frecuentes, que queda diluida entre un 12 y un 15% aproximadamente dentro de la distribución de las etiologías que informamos en el Servicio de Medicina Nuclear. Entonces, si uno quisiera invertir de alguna manera donde tenemos más impacto en el PTC, yo pondría arriba de la lista en la evaluación de la recurrencia. Y después en la selección de las metastasectomías, en el control del tratamiento del cáncer rectal avanzado, y por supuesto vamos bajando en cuanto a la estadificación y ni hablar del diagnóstico. Entonces, en este auditorio, por ahí es un exceso para muchos hablar de la distribución de la glucosa, porque ya todos sabemos cuál es el mecanismo, el principio en el que impactó tanto en el manejo oncológico, el comportamiento de la glucólisis en condiciones aeróbicas, etc. Pero lo más importante, tanto con la FDG como con los demás trazadores que estamos incorporando en todos los servicios de medicina nuclear, es conocer la distribución fisiológica, con qué nos vamos a encontrar y qué variables terapéuticas podrían modificar un patrón fisiológico que nosotros no nos podemos equivocar. Entonces, dentro de la FDG, con esa cosa tan inespecífica que tiene y con nuestro gran, digamos, contra, que es los cambios inflamatorios, tenemos ya de por sí una captación fisiológica intestinal que generalmente es débil, es homogénea y es predominio del colon derecho. Esta captación fisiológica intestinal, para los más grandes, por ella está más clara, está intervenida por dos situaciones. Uno, por un cambio inflamatorio básico y la microflora bacteriana que tiene. Y por otro lado, por el esfuerzo del peristaltismo intestinal, que por supuesto es mucho más preponderante en cuál de los colon, derecho o izquierdo. Derecho. Bueno, entonces eso es lo que deberíamos ver como este. Este es un perfecto distribución normal de un poquito más del colon derecho, y después prácticamente no lo vemos. La histología del tumor primario, por supuesto, porque ya sabemos que los mucinosos, los de bajo poder de proliferación, la captación hepática, que de por sí es fisiológica, y muchas veces podemos lograr una diuresis forzada para el cáncer de recto, o imágenes tardías en realidad, cuando tenemos dudas sobre la distribución fisiológica. Esto es para aquellos que no están habituados a ver los distintos patrones que podemos encontrar. Raúl, ¿cómo apunto? A ver. Con el mouse. Movete con el mouse a buscar la flecha. Perfecto. Este sería el casi perfecto, por así decirlo, es un patrón que no nos molesta. Esto sería un patrón segmentario, ¿sí? En las enfermedades inflamatorias. Si esto, digamos, por supuesto que hoy por hoy, esto sería una enfermedad inflamatoria intestinal, y después tenemos localizaciones focales, que son las que muchas veces nos ponen en alerta. ¿Sí? Estos son todos patrones habituales. Acá, justamente, después vamos a ver en algún paciente, es mucho más claro, aquellos pacientes que toman metformina como medicación, tienen una, digamos, irritabilidad global del marco colónico que es muy clara y prácticamente es como si uno pusiera directamente un contraste muchas veces.
que por las contraindicaciones con el contraste de la tomografía, muchas veces se había que discontinuar o no, en realidad nosotros no discontinuamos en la práctica, porque se subestima bastante lo que esa captación difusa y no tiene ninguna indicación para patología de la luz colónica. Bueno, aquí vemos ciclónicos. Ahora, ¿qué pasa con los aumentos focales que vemos en el tubo digestivo y que nos tenemos que amigar? Unión gastroesofágica, pared gástrica, ampolla rectal, canal anal. Realmente hubo bastante seguimiento y esas son captaciones fisiológicas que siempre y cuando, en los casos, digamos, no conlleven modificaciones estructurales importantes, no necesitan ningún control posterior y no deberían tampoco ser mencionados en las dudas diagnósticas de un estudio que estamos evaluando el tubo digestivo. Entonces, para ser prolijos, digamos, en el diagnóstico, el cáncer de colon, ¿el PTC juega algún rol? Realmente no es útil en el diagnóstico ni en el screening, o sea, para los pacientes que tienen sospecha de tener o enfermedades hereditarias, etc. ¿Por qué? Porque es difícil visualizar lesiones de menos de 7 milímetros, por lo que hablábamos, la concentración fisiológica, porque hay alteraciones colónicas que no son neoplásicas, como cambios inflamatorios o pólipos hiperplásicos, y muchas veces tienen escasa avidez en los tipos, sobre todo a predominio mucinoso. Sin embargo, hay detecciones de lesiones colónicas incidentales en otras indicaciones que cuando persisten las tenemos que jerarquizar. Entonces hubieron varios estudios de decir, ¿qué hacemos cuando hay captaciones focales? Este por ahí es uno de los más representativos, donde ante captaciones focales colónicas se hacía colonoscopía. ¿Y qué encontraron? Encontraron que, digamos, para resumir, digamos, tenían colonoscopía e histología positiva en captaciones focales y no focales, y colonoscopía e histología negativa en captaciones focales y en captaciones difusas. Sin embargo, fíjense el alto valor predictivo negativo de este estudio, ¿sí? Y el cuestionable valor predictivo positivo. Sin embargo, lo que podemos decir es que la actividad focal de la FDG incidental no es un hallazgo muy frecuente, pero existe y lo vemos en la práctica diaria, tiene alta sensibilidad y especificidad y un alto valor predictivo negativo por ese estudio, sobre todo que es el más, que tiene que reclutó muchos más pacientes con correlación de colonoscopía e histología, y un valor predictivo positivo del 42%. ¿Pero eso justifica o no? Es borderline. Dejás 42% de pacientes sin investigar que tenga la posibilidad de tener un cáncer de colon. El SV máximo por sí mismo no fue un buen indicador, hubo todo tipo de histología vinculada con SV de 3, con SV de 6, algo que siempre tenemos que contestar porque lo primero que te piden los que no hacen metodologías metabólicas es ¿cuánto tiene de SV? Como si un absceso que puede tener 18 fuera más importante que una metástasis que puede tener 3. Entonces digo, bueno, a veces uno contesta el número, pero en realidad, digamos, todos sabemos que el valor del número tiene que ver con las etiologías y otras cosas. Entonces, cuando vemos captaciones focales, de acuerdo a la experiencia y los correlatos histológicos y colonoscópicos, ¿en qué pacientes tendríamos una mayor incidencia? Es decir, esto vimos en el PET, y entonces queremos y sugerimos, porque si no estamos sugiriendo por cada punto que lo revisen, ¿en quiénes sugerimos? En estos pacientes, en aquellos que tienen alto riesgo de cáncer de colon, en aquellos pacientes que tuvieron antecedentes de cáncer de colon, en aquellos que esa captación focal está asociada a cambios anatómicos, en los sitios de anastomosis previas, o cuando persiste la captación a estudios PET previos. Porque no ha pasado que, por ejemplo, si uno mira retrospectivamente, fue desestimado en algún PET por razones de no tener un correlato morfológico, no tener antecedentes, y en un PET de 3 años después, en el mismo sitio, la misma captación focal. Eso toma peso. Entonces, estas serían, digamos, las indicaciones donde uno, en una conclusión, podría sugerir un estudio dirigido a la captación focal del marco colon. Bueno, claramente en aquellos pacientes que con colonoscopía se hace la resección endoscópica, fue satisfactoria y se termina ahí, el PTC no está indicado, digamos, posterior a esa intervención satisfactoria de una polipectomía. ¿Alguna pregunta? En la estadificación,
En la estadificación inicial de un paciente con diagnóstico de cáncer de colon, fue una situación donde primero ganó terreno, después se retiró, y tenemos situaciones controversiales donde puede ser de utilidad la indicación de un PTC. Cuando hay sobre todo infiltración de la pared colónica en la grasa pericolónica, digamos que se haya encontrado, porque muchos de estos pacientes a veces entraron a la guardia y por urgencia, digamos, primero se diagnosticó el cáncer y después no saben qué hacer, ¿qué hacemos, PET o no hacemos PET? Entonces hay situaciones donde la estadificación pseudo-inicial se hace postquirúrgica, digamos. Pero hablando de la estadificación prequirúrgica, cuando sospecho siembra peritoneal, cuando puede haber ¿para qué? Para ver si hay diseminación ganglionar y para ver si hay metástasis a distancia. Pero la instancia, digamos, en la estadificación inicial puede ser pre o postquirúrgica. ¿Puede detectar lesiones colónicas sincrónicas? Sí, como el otro caso, como el primer ejemplo de captación folónica. ¿Cuándo recomendamos? Sobre todo cuando las TC no son concluyentes, por ejemplo, y el CERA. Es decir, las imágenes convencionales, a pesar de que tengan contraste, porque esa sería la otra indicación, tienen un valor de marcador tumoral que no coincide con la carga tumoral que se ve en la imagen. Hay algo que no cierra. O está mal, digamos, los valores que están diciendo que hay mucha más carga tumoral, o hay algo que se nos está escapando. Entonces, cuando son discordantes, es un momento en el que puede entrar el PET. Puede cambiar la conducta terapéutica hasta en un 36% en estadios avanzados para elegir la mejor estrategia terapéutica. Entonces, podría incluirse en la estadificación inicial en esa instancia cuando además nos vemos limitados a hacer una buena tomografía con contraste oral y endovenoso. Generalmente esos son los pacientes que llegan a hacerse un PET en un estadio inicial. Son muy pocos los que no tienen esa contradicción entre el marcador tumoral y la imagen no concluyente. La mayoría de los que hacemos en estadificación inicial o fue porque fueron de urgencia y se encontraron con una situación in situ que parece mucho más agresiva de lo que puede ser por imagen, o porque son pacientes que no tienen indicación de hacer contraste endovenoso y tampoco tienen acceso a hacer un buen contraste de una resonancia. Y ahí entonces el PTC, actualizado en esta guía del 2019, reafirma el rol de Emiliano. Bueno, estos son los principios de la imagen, digamos en resumidas cuentas, en el monitoreo no está indicado, en la indicación inicial estas letras quedan demasiado chiquitas, y veamos, en aquellos pacientes donde además en el diagnóstico inicial se tiene en cuenta que aparecen lesiones metacrónicas, sincrónicas con el cáncer de colon, y la estrategia, porque aquí sabemos, y por ahí para no ser extensivo, la opción terapéutica que cambia realmente el pronóstico de sobrevida es la quirúrgica. O sea, en realidad, a veces ayudado de la neoadyuvancia para lograr una situación quirúrgica, pero siempre que pueda ser quirúrgica es la estrategia para el cáncer del colon recto. Bueno, en el recto tiene sus salvedades, pero en general, digamos, en estos pacientes que hay sospecha de alguna lesión metastásica sincrónica, entonces podemos hacer un PET y estar tranquilo de que se pueda resolver la metástasis hepática, que de hecho en el 20% de los diagnosticados existe, la metástasis hepática y el tumor inicial. Entonces, acá vemos nuestra pobreza en los ganglios locorregionales y sin embargo la fortaleza en el M. El 30%. No sé, el fantasma de los pacientes que... El 30 al 40 de los pacientes al momento del diagnóstico tienen ganglios o epitélio paracólicos en la cadena de los vasos mesentéricos y ganglios retroperitoneales, sin embargo la sensibilidad es peleada. Sobre todo en los regionales, porque muchas veces son tan ávidos que todo eso, como por el principio digamos que conocemos, enmascara la actividad metabólica de todo lo que circunda esa situación, ¿no? Si bien no es... Y sin embargo, la sensibilidad para ver metástasis, tanto en hígado, que es lo más frecuente, en pulmón, en hueso o encefálicas, es claramente mayor. Entonces, en la estadificación inicial, algunos trabajos sugieren cierta utilidad en la estadificación de estadios 3 y 4 y puede modificar conductas hasta un 12%,
Y el impacto involucra principalmente a esos pacientes que tienen metástasis potencialmente resecables con intención curativa. Entonces, nos permitiría excluir conducta quirúrgica debido a detección de metástasis ocultas que serían prohibitivas de cirugías curativas, caracterizaría lesiones de comportamiento indeterminado y también podría delimitar la extensión tumoral ampliando también una cirugía programada. En realidad, hay otros trabajos donde dicen que ha cambiado la estrategia, digamos, quirúrgica sobre todo, y el planeamiento de tratamiento hasta en un 30% de los pacientes, y que es recomendado. Pero ya les digo, en las guías quedaron en... Bueno, este es un estudio de un paciente de 64 años, después tengo otros casos por ahí un poco más detallados, pero al menos para hacer gráfico de lo que estamos hablando, un paciente con un cáncer recto, 64 años, y tomografía computada, no podían hacer tomografía computada con contraste, sin embargo tenía una resonancia que era normal, y de todas maneras pidieron una estadificación completa. Ustedes, los médicos nucleares, ¿qué les molesta? Está puesto el cáncer recto, y se nota perfectamente detrás de la vejiga, a pesar de que esa no es la imagen tardía, pero... Exacto. Pero a pesar de que eso pasó desapercibido, sin embargo, en el parénquima hepático hay una lesión, más allá de la lesión rectal, ¿sí? En el segmento 2 hepático, perdón. En el segmento 2 se ve el aumento de la actividad metabólica, ¿sí? En vinculación de una pequeña metástasis hepática. Otro caso que fue de utilidad o de sorpresa en la estadificación inicial fue en este paciente con un cáncer de sigma, también puesto, claramente hipermetabólico, ¿sí? Y además de que se vio toda la extensión locorregional, también tenía metástasis hepática. No sé si queda claro en el MIP queda más que claro, ¿sí? Y por ahí lo locorregional es más fácil en los cortes axiales. Tenía la rarefacción de la grasa circundante, los ganglios satélites, que eran de muy difícil caracterización, y las lesiones hepáticas acompañantes a esta edificación inicial. Bueno, este es un ejemplo de un paciente con también de colon descendente, y tenía metástasis en la cavidad peritoneal y en el hígado. En el caso donde de alguna manera, y lo paso así rápido, es un hito aparte, es en el cáncer de recto, porque los cambios de estadio, alrededor del 30%, se puede delinear el volumen de la radioterapia, y por otro lado puede monitorear la respuesta a la quimioradiación preoperatoria en forma temprana, que sería a los 12 días, o tardías entre las 4 y 5 semanas, porque aquí tenemos toda la conducta quirúrgica en el recto bajo, sobre todo si después quedan con una conducta expectante y el paciente no se lo somete a una cirugía, o si, digamos, el paciente puede ser sometido con todas las implicancias que tiene hacer una cirugía al recto bajo. Entonces, el tratamiento del wash and wait, que tienen algunos cirujanos, lo mantienen, en algunos de cáncer de recto bajo avanzado, el PET, metodológicamente y cuidadamente, digamos, tiene un gran impacto en el seguimiento de esos pacientes, que se trata de tener una conducta mucho más conservadora. Entonces, en el caso del recto puntualmente, en la estadificación inicial, el PET tiene un rol importante, que no es así, pero lo puse aparte porque no tiene que ver con lo que nos pasa en el colon en general. Bueno, en la selección de pacientes para metastasectomías hepáticas, todos sabemos que acá lo más importante es que la verdad tiene una alta sensibilidad y especificidad en las imágenes convencionales, pero lo más importante es que la detección de la patología extrahepática es la comandante muchas veces del cambio de conducta terapéutica, ¿sí? Entonces, ya hubieron consenso desde el inicio de esta metodología, donde el PET mejora la selección de los pacientes sobre todo, y debe ser incluido. Aquí tenemos datos de sensibilidad con relación al PET-TC y de especificidad en relación a estudios de TC sola,
para evaluación propia de las lesiones hepáticas en el parénquima hepático. Pero en general el valor agregado en este tipo de indicación es no solamente la carga tumoral, digamos, y la confirmación de las lesiones, sino la enfermedad extrahepática. Bueno, este es un paciente claro que tiene las imágenes de fusión, tiene la distribución y claramente el contraste de las lesiones que tienen mucha necrosis central, y las imágenes de fusión y de tomografía computada, donde está claro la carga tumoral en el parénquima hepático. En realidad, nada supera, la resonancia claramente es la reina para el parénquima hepático, así como uno dividía, no sé, en el encéfalo. Realmente una buena resonancia con el contraste adecuado permitiría caracterizar mucho mejor el parénquima hepático. El tema es que te acotás a esa región. Si vos necesitas información puntual del parénquima hepático, necesitas tomar conducta, entonces creo que una resonancia, no sé si los radiólogos afirman o acompañan, pero en realidad acá estamos, digamos, un buen estudio de PET tiene una altísima sensibilidad, bien hecho, con el contraste, con los tiempos adecuados, si pensamos, porque las metástasis hepáticas, acá estamos hablando de cáncer de colon, pero también tenemos otras que están más hipervascularizadas, como los neuroendócrinos, como las mamas, donde los tiempos del contraste ayudan a definir y contrastar mejor el parénquima, los tamaños, etc. Entonces uno también ajusta el estudio hepático tomográfico a la etiología por la que viene, digamos, entre paréntesis. Ahora, claro, por ejemplo, pero si uno quisiera ser serio, realmente la resonancia magnética es insuperable en la caracterización del parénquima hepático. ¿Los radiólogos qué dicen? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, muy bien. Bueno, ahora, esta quizás es nuestra situación más importante de alguna manera, o es con lo que peleamos, quizás además porque es bastante frecuencia la recurrencia, pero en el diagnóstico de la recurrencia tiene todas las salvedades y los mix que ocurren en un paciente que está en seguimiento y que por alguna situación de alarma clínica, por imágenes o de laboratorio, se advierte que estamos ante una recurrencia de un cáncer de colon. Entonces, en el diagnóstico de recurrencia puede parecer que haya aumento de marcadores como en SEA con imágenes convencionales negativas o no concluyentes. Ahí estamos, los que no pueden ponerse contraste, los que pueden ponerse contraste, los que hicieron un estudio y mandan unos pedazos de corte, todas las salvedades que quieran de qué quiere decir una imagen no concluyente. En la reestadificación de recurrencias conocidas con planeamiento quirúrgico, ¿sí? Y en la caracterización ante sospecha clínica o por imagen de recurrencia local, porque entonces yo puedo caracterizar esos cambios terapéuticos versus recurrencia. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? O sea, esto es en resumen las tres grandes grupos por los que los pacientes en general vienen a la consulta para un estudio de PTC. Bueno, por supuesto, está avalado en las guías, digamos, ante el aumento de la elevación del SEA y en la situación y en la documentación de recurrencia en algún órgano para el planeamiento de la resecabilidad, ya sea de la metástasis hepática o la metástasis pulmonar o de un implante peritoneal. Entonces, en esas instancias, fíjense, donde el PET está considerado mandatorio de alguna manera en el manejo de esos pacientes. Sensibilidad para metástasis extrahepáticas son números que hablan por sí mismos, y en la recurrencia local, si bien no tienen los mismos valores, claramente es bastante importante en la determinación, sobre todo de los cambios, si son necrosis, si estamos hablando de cambios granulomatos, o si estamos hablando de una verdadera recurrencia, lo correccional, ¿no? Hay muchos estudios que hablan eso, sobre la sensibilidad del PTC versus otros estudios convencionales. Y bueno, estos son ejemplos de múltiples pacientes que vinieron por esas distintas indicaciones, ¿no? Quizás esto es un poco colorido, y muchas veces no es así de fácil, donde nos estamos buscando de alguna manera como una aguja en un pajar, pero este era un paciente que solamente venía con aumento de marcadores y nada era categórico para buscar el aumento de marcadores. Y en un estudio bien hecho,
no se puede justificar el aumento de los marcadores, está vinculado a ganglios, a las adenopatías que a veces no son realmente adenopatías y sin embargo comandan una avidez por la FDG que justifica de alguna manera este cambio humoral que pone en alerta una recurrencia del paciente. ¿Sí? Este es un paciente con un claro compromiso ganglionar, pero no tiene metástasis hepática, no tiene metástasis pulmonares, no tiene implantes peritoneales. Bueno, este es el mismo paciente. ¿Sí? Este era esto sobre un tumor ovárica. Es otro paciente que tenía aumentado el CEA. Y fíjense dónde está. Ahí encima está con la flecha. Era muy fácil eso. Me olvidé que la flecha se tenía que saber. Pero fíjense en este estudio metabólico, con esta definición, la amiguita que era la responsable del aumento del CEA. Bueno, aquí era otro paciente que tenía tenesmo, las imágenes no eran concluyentes, se le decían que eran cambios postoperatorios, ya había pasado más de 1 año y medio de la cirugía, y la paciente decía por la clínica, por el tacto, era un poco doloroso, pero las resonancias decían que eran todos cambios granulomatosos. ¿Ustedes qué opinan? 2 años de cirugía prácticamente, y la paciente tenía clínica y resonancias que le aseguraban que eran cambios granulomatosos. Bueno, esos son todos nucleares. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué mala resonancia que le hizo perder tanto meses a la paciente! Bueno, este es el aumento de CEA intratratamiento. Miren en este caso las metástasis con la gran necrosis central, lo que hablaba la doctora en su exposición anterior, cómo hay que tener en cuenta las características morfológicas. Sí creció, pero creció donde a expensas del componente necrótico, en realidad disminuyeron de tamaño, cuánto lleva, con qué está tratado. O sea, la información clínica que uno puede recabar antes de abrir la boca o de escribir sobre un estudio metabólico de PET es lo más importante. Prácticamente cuando uno ya tiene la historia clínica acabada del paciente, sabe a lo que va a buscar. Si uno no tiene idea, cualquier cosa tiene jerarquía. Yo creo que los mayores errores, y también errores, digamos, en nuestro grupo de trabajo, que estamos bastante encima, que interrogamos a los pacientes, que miramos la ficha, es cuando alguna cosa clínica o en el interrogatorio no quedó claro. Y ahí es donde titubeamos en la información que tenemos que dar. O sea, realmente eso es lo pivotal. Bueno, este es un paciente claramente con aumentos de los marcadores tumorales intratratamiento. Fíjense las metástasis hepáticas, las lesiones bien hipermetabólicas a expensas de su componente sólido, y sin embargo, hay una nueva lesión muy chiquitita que no se veía en un estudio previo. Pero además de esto, este paciente agregó nódulos mesentéricos que eran imperceptibles y no caracterizables por otra metodología porque se perdían prácticamente en el abdomen del paciente. Bueno, este es un paciente con una estratificación de un nódulo pulmonar. Es una foto muy vieja del hospital italiano de hace 10 años, pero como nunca encontré una foto superadora, no la puedo borrar. O sea, trato, pero no la puedo borrar. Y en este caso tenía el nódulo, otro nódulo en el sitio de colostomía. ¿Ya está? 2 minutos. Bueno. En la respuesta terapéutica hay que tener a considerar cada vez, bueno, este es un estudio ideal de alguna manera, pero hay que considerar qué se hizo, cuánto tiempo inflamatorio, si fue ablacionado, si hicieron nitrio, etc. Bueno, este es un estudio feliz, pero también hay estudios que no son tan felices, en las radiofrecuencias, en las quimioembolizaciones, qué contraste le hicieron, qué densidad y el tiempo evolutivo, para no jugarnos con los cambios de inflamación. Exactamente. Nosotros tuvimos un caso muy interesante, y la verdad que no lo pude encontrar, donde un paciente que fue metastásico, cuento más la experiencia porque vale más la experiencia, fue un paciente que tenía múltiples lesiones hepáticas, le hicieron metastasectomía y el paciente va a control al interior. Pasan 6 meses, el paciente hace una resonancia ideal para el parénquima hepático para controlar las metastasectomías, y resulta que le informan nuevas lesiones.
el paciente con bajo tratamiento, nuevas lesiones hepáticas. El paciente vuelve a Buenos Aires a remitir a ver si se le puede rescatar o cambiar el ciclo. Cuando se hace el PET, felizmente teníamos el PET prequirúrgico. Y cuando, digamos, con la obsesión de la persona, del radiólogo que estaba sentado a mi lado, empezó a buscar segmento por segmento, resulta que cada una de esas nuevas modificaciones estaban en los lechos quirúrgicos. Quiere decir que lo dimos como evolutivo, probablemente cicatrizal de los lechos operatorios, porque eran exactamente las mismas lesiones, y el paciente quedó en control sin marcadores tumorales y viene al control la próxima vez. Pero lo que quiero decir es que hay que estudiar y leer los estudios en relación a la historia de imagenología del paciente y la historia. El médico que hizo esa resonancia espectacular informó sin ver dónde eran las localizaciones de las previas, e informó nuevas lesiones en lechos operatorios. O sea, no se sabe, y la gente que sabe mucho de hígado te dice cuánto es el tiempo de recuperación, pero uno debería ser tan cauto como en el recto, o sea que a menos de 5 meses de operado, nadie puede evaluar un parénquima hepático. Sí, eso te iba a preguntar, en la imagen, una de atrás, la anterior, el falso positivo, ¿cuánto tiempo después del tratamiento y qué tratamiento recibe? ¿Una cirugía? Claro, no, en ese caso fue una radiofrecuencia, y en el otro fue una quimioembolización, y entonces uno también necesita mínimamente 3 meses, que a veces no, la gente que hace la intervención necesita una respuesta más rápida, pero entonces no es el estudio metabólico que te da. La verdad es que te puedo mentir porque no me acuerdo, pero puedo mentirte y decirte, eso fue a los 2 meses y medio. Fue 2 meses y medio. Claro, exactamente. Lo que quiero decir es que tenemos que amigarnos con esta situación y ser muy estrictos en la interpretación de la viabilidad cualitativa. ¿Cómo? No, fue muy precoz. En este caso sí fue muy precoz, pero fue tanto la insistencia de quien indicó el estudio que se hizo. Y la conclusión fue, no lo sé. Entonces se descree. Cuando vos pedís un método y exigís, bueno, la verdad es que hay mucho para decir. En el cáncer de recto y el Guoyang-Wei, nada más que los falsos positivos, podrían hacer una resección, digamos, tienen que ser muy minuciosos si van a utilizar en el cáncer de recto el PET-CT para avalar una conducta de Guoyang-Wei o inducir a cirugía, porque pueden pasar estas dos situaciones y somos muy responsables de lo que vamos a informar. Porque si damos un falso positivo, hacemos resecciones rectales en lugar de un tratamiento conservador. Y si no tomamos en cuenta los falsos negativos, podemos esperar y ver en lugar de una adecuada intervención. Entonces, realmente, si uno toma con responsabilidad todo esto, los tiempos y las salvedades para interpretar una imagen, creo que también vamos a ser más serios en la credibilidad de lo que informamos. Bueno, la verdad tengo otros casos para compartir, pero lo más importante, nada, estos son pacientes con parecidos, lo difícil de medir las metástasis confluentes, como en este caso, donde muchas veces existen, pero los 2 pacientes o 3 nada más que quiero mostrarles, no les voy a mostrar los pacientes, pero el grupo etario que elegimos. Esta es una paciente que tiene 34 años, y que además que van a ver que tiene las metástasis hepáticas, ¿sí? Y tiene metástasis óseas. Este es otro paciente, este es el paciente de 34, esta es una paciente, a ver la que le quiero ver, y esta de 37 años. Por eso no seamos tan estrictos y se tiene que tener cáncer de colon recto, tiene que ser tomado de una manera multidisciplinaria y tenemos que trabajar para que no lleguemos a ver este tipo de pacientes. Bueno, nada, porque estoy en el tiempo. ¿Alguna? Con el tiempo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces pasamos a la siguiente exposición. Momento. Sí, tenemos que terminar la grabación.